Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a dar inicio al especial de Semana Santa, con una historia bastante peculiar que, si bien no tiene que ver con las fechas, tiene harto que ver con la iglesia. Nos vamos a remontar a una de las épocas más oscuras para la iglesia, para el Vaticano y sobre todo para la silla papal. Y vamos a ser testigos de uno de los hechos más terroríficos y espeluznantes, realizado justamente por un papa. Cabe resaltar que esto sucedió en una época de bastante inestabilidad para la iglesia, una época en la que dependía harto de las monarquías y de las guerras entre los imperios. Así que, antes de proseguir con el video y de empezar con la información, te pido que por favor dejemos de lado las susceptibilidades y la opinión sobre la religión misma. Sobre todo si eres bastante religioso, pues este video va a ser un poco polémico y se va a tocar temas sobre las cosas que sabemos que no hacía bien la iglesia hace más de 1000 años. Así que sin más que agregar previamente, comencemos. Primeramente vamos a entrar en materia. Vamos a remontarnos al siglo IX, más precisos al año 891. Esta era una época bastante difícil en Roma, puesto que desde siglos antes existía una pugna por el poder importante entre los aspirantes al trono de Roma y del Imperio Germánico. Esto ocasionó que en 10 años se sucedieran solamente 11 papas, lo cual era bastante común en la época, puesto que el papa desarrollaba una labor de árbitro en estas disputas, por lo cual era normal que falleciesen o sean asesinados de formas muy violentas o incluso envenenados. Aquí es donde entra el primer protagonista de la historia, el Papa Formoso, quien llegó al cargo siendo proclamado obispo de Porto por parte del Papa Nicolás I, ya que había realizado labores de evangelización en la zona del territorio que actualmente lo conocemos como Bulgaria. Su fama de hombre recto y austero lo llevaron a la silla papal en el año 891 precisamente. Asimismo, Formoso no estuvo libre de los problemas de la época, tanto así que en el año 892, pocos meses de haber asumido el cargo de sumo pontífice, empezó a tener y a ganarse sus propios enemigos. El más importante de estos sería el emperador Guido de Spoleto, quien, luego de pedirle al Papa Formoso de que haga válida la sucesión hacia su hijo Lamberto, el Papa obviamente se negó, pues consideraba tanto a Lamberto como a Guido unos malos cristianos. Asimismo, el Papa Formoso era un poquito codicioso, no quería compartir tanto las riquezas. En medio de la desesperación buscó la ayuda del rey de Francia Occidental, el germano Arnulfo de Carintia, al que había apoyado todavía siendo obispo a pesar de ser excomulgado durante los tiempos del Papa Juan VIII. Esta era una época de amenazas hacia Formoso y defensas por parte de Arnulfo hacia Guido y todos los Spoleto. Esto fue sino hasta que en el año 894 la muerte de Guido le permitió a Formoso acoger a Arnolfo en el atrio de la Basílica de San Pedro, y ahí le entregó la corona imperial de Carlomagno. Entonces Arnolfo se quiso lanzar a intentar conquistar el imperio de los Spoleto, pero fue frenado debido a que empezó a sufrir de una parálisis, lo cual hizo que él mismo se retirara de Italia para poder atenderse en su país, así dejando solo a Formoso con sus dos más grandes enemigos, Lamberto, el hijo de Guido, y la esposa de Guido. Esta historia toma un giro el 4 de abril del año 896, cuando el Papa Formoso finalmente fallece, con una muerte bastante violenta, cuyos detalles nunca han sido aclarados. Lo sucedió el Papa Bonifacio VI, que tan solo 21 días después, el 25 de abril de 896, fallecería por gota. Y aquí es donde entra el otro protagonista de esta terrible historia, el Papa Esteban VI. Este era un obispo de Anani, procediente de una familia noble de Roma y discípulo del obispo y famoso bibliotecario Zacarías. Esteban VI, muy poco después de asumir la silla papal, entablaría una amistad con Lamberto y la mujer de Guido. Así empezaron a planificar la venganza y uno de los actos más atroces que se pudo realizar por parte de la iglesia y dentro del mismo Vaticano. Esteban, siguiendo las instrucciones de los Spoleto, ordenó llevar a cabo el damnatio memoriae, o la condena de la memoria como se conoce. Esto no solamente se limitaba a deshacer lo hecho por Formoso, como hacían los romanos en aquellas épocas con sus emperadores más infames, sino que también pretendían realizar un espectáculo que con el paso de los siglos no se podría olvidar. Ahora nos remontamos 9 meses después de la muerte de Formoso para llegar al momento del juicio a su cadáver. El Papa Esteban VI ordenó que fuese desenterrado, lo vistieron con ornamentos papales y fue sentado ante el tribunal eclesiástico. Su cuerpo en descomposición ya fue atado a una silla para evitar que éste se escurriese y se pueda caer, dando lugar así al Sínodo del Terror, que es el nombre con el que se conoce a este momento tan oscuro. Un hedor terrible emanaba de los restos cadavéricos. A pesar de todo ello, se le llevó ante el tribunal, revestido con sus ornamentos sagrados,
con la mitra papal sobre la cabeza casi esqueletizada, donde en las vacías cuencas pululaban los gusanos destructores, los trabajadores de la muerte. Aparece descrito en el Concilio Romano de 898 sobre lo sucedido en el Sínodo del Terror. Esteban VI asimismo acusó al cuerpo de Formoso de haberse dejado elegir como papa, aun siendo la cabeza de otra diócesis, lo cual resultaba un poco contradictorio puesto que bajo las mismas circunstancias Esteban había sido elegido papa. Recordemos que él había sido el obispo de Anani. Y para aparentar legalidad en este juicio, Esteban VI obligó a un diácono de la iglesia a que represente como el abogado al cuerpo de Formoso, lo cual fue completamente inútil ya que el cuerpo no podía defenderse, por obvias razones. Asimismo se le agregaron los cargos, el pecado de perjurio y tener una ambición desmedida, a lo cual el diácono defensor no respondió más que solamente con monosílabos, lo cual obviamente no funcionaba, temiendo más así a la furia de los vivos que a la de los muertos. La sentencia de juicio resultó en que se debía proclamar que Formoso había llegado a la silla papal de forma irregular, por lo tanto era un papa ilegítimo, teniendo que destruir todo lo escrito por él. Asimismo se tenía que revocar todos sus decretos y borrarle de la historia, como si no hubiese existido jamás. Asimismo Esteban VI pidió personalmente a todos los que habían entrado a cargos por parte de Formoso de que presentaran su renuncia por escrito. Y ahora entra una de las partes más oscuras del juicio, por si hacerle un juicio a un cadáver no te parece bastante turbio ya. Una vez dictada la sentencia, el cuerpo de Formoso fue despojado de todas sus prendas, de todas sus joyas, de todo. Fue técnicamente, lo dejaron desnudo, ¿no? Y asimismo le arrancaron los 3 dedos con los que había impartido tantas bendiciones durante su tiempo como papa. Y la condena final era de que los soldados romanos debían lanzarlo a una fosa maldita a la cual se llevaba a los condenados de muerte. Sin embargo, antes de realizar esto, los soldados romanos, por orden igual del Papa VI, arrastraron el cuerpo de Formoso por la plaza de Roma y luego recién fueron a arrojarlo a la fosa. Sin embargo, poco tiempo después fue sacado nuevamente de la fosa los restos que ya estaban en completa descomposición de Formoso y fueron arrojados al río Tíber. Sin embargo, para bien de la historia y de la memoria del pueblo romano, para que no pensemos que este es un final bastante trágico de por sí. Bueno, sí es bastante trágico, pero para el bueno y para el malo. Puesto que en el año 897 varios seguidores de Formoso decidieron cobrar venganza por la injusticia cometida. Estos irrumpieron en el Vaticano y sacaron a Esteban a la fuerza. Hicieron lo mismo que con Formoso. Fue despojado de sus prendas, fue dejado desnudo y fue arrojado por la turba a una prisión subterránea, donde poco tiempo después moriría estrangulado. Y no fue sino hasta años después que llegó el Papa Teodoro II, que recién se empezó a hacer un poco de justicia por Formoso. Fue asesinado 3 semanas después de ser elegido Papa, pero antes de esto logró convocar a un sínodo en el curso en el cual se restableció todo lo dictado por Formoso, todos sus decretos, todo, y se intentó borrar el rastro del juicio tan atroz y de las acciones atroces que realizó Esteban VI. Y sobre los restos de Formoso, pues se dice que un poblador cercano al río Tíber encontró los restos de él en este mismo río y decidió darle una justa y sagrada sepultura finalmente para que pudiese descansar en paz. Y así es como concluyó una de las historias más oscuras que tiene el Vaticano. Mas no finalizó esta época en la que los papas eran asesinados, eran envenenados y realizaban cambios cada 2×3. Esto se mantuvo todavía un par de siglos después. Y bien, eso fue todo en el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones para que este te avise cada vez que suba videos, porque YouTube nunca avisa. También te invito a compartirlo con tus amigos para poder difundir esta información que es bastante interesante, la verdad. Asimismo, te invito a estar atento al próximo video que voy a subir en este especial de Semana Santa, puesto que es un tema que considero que es bastante importante tocar y un mito que es correcto desmentir. Asimismo, te invito a darle like a la página de Facebook, donde voy a estar resubiendo los videos y avisando cada vez que suba un video, por si es que YouTube no te avisa. Y también te invito a seguirme en todas mis redes sociales, que voy a estar dejando el link en la descripción. Y también voy a estar haciendo directo una que otra vez aquí en YouTube, hablando de algunos temas, haciendo tier list o dinámicas con los suscriptores. Y bueno, sin más que decir, yo soy Chucho Ara y nos vemos en el próximo video.